Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! Hoy estrenamos nueva sección que se llama Preguntas y Respuestas. Todas ellas relacionadas con el cuidado capilar. Como bien sabéis y he mencionado antes, soy peluquera profesional y sé que tenéis muchas dudas de cómo tratar vuestro cabello, qué color escoger e incluso los champús que os pueden ir bien. Pues vamos a salir de dudas. Bien, vamos a comenzar con la primera consulta. Hola guapa, una consulta. ¿Con el pelo teñido es mejor usar champú para pelo teñido? ¿El de protector y brillo de Mercadona de frutas también va bien para pelo teñido? Esta consulta se hizo sobre el champú de color de Mercadona, a lo que la respuesta es la siguiente. Efectivamente, si nuestro cabello es teñido, es mejor aplicar champús destinados a cuidar el cabello. Este de Mercadona en concreto, el que os he mostrado, es fenomenal, pero para cabello fino y normal. Sin embargo, el champú de la línea 100 de Lide es mucho más hidratante, ideal para cabello seco o muy seco. Lo comento por si es tu caso. Facilito la demostración para que lo conozcas, porque como bien sabéis, también hicimos la demostración y hablamos sobre él. En cuanto al champú de protección y brillo de frutas, está destinado a limpiar y no a tratar, al menos para cabello teñido o realmente con mecha. Sus beneficios son muy escasos, así que debemos limitar aplicarlo solamente si es necesario lavar 2 veces seguidas. Quiere decir, la primera pasada lo hacemos con el champú de fruta y la segunda con el champú para tratar el color. Espero que te sirva de ayuda, guapa. Un saludo. Respecto a los champús de los que estamos hablando, aquí tenemos el de 100, pues si no lo conocéis, este es el de frutas que yo mostré y este en concreto es el nuevo formato, que también os hablé de él, ¿vale? Vamos por la siguiente consulta. Monse dice, hola, ¿qué me aconsejas para el pelo quebradizo? Bueno, sabemos que hay millones de productos, pero debemos tener claro, el cabello quebradizo es síntoma de falta de hidratación. Lo ideal es cortar las puntas cada 3 meses para mantener el pelo sano y fuerte, evitando las roturas y puntas abiertas de lo que venimos hablando. Si este paso ya lo hemos hecho, como mantenimiento es ideal aplicar productos que sellen la cutícula e hidratar. Entre mis favoritos, tomar nota, está el serum para puntas abiertas del Barco, porque es válido para todas las texturas de cabello. Además, que notas el cambio desde la primera aplicación. Doy fe. Otra opción, si se trata de cabello rebelde e indomable, el serum alisador de L'Oreal mantendrá a raya la humedad. Y como no, no podía faltar la mascarilla de aclarado de Unione 10 beneficios. Es un tratamiento todoterreno, ya que alisa, protege, mantiene el color, etcétera, etcétera. De este sí que tengo presentación, demostración personal. O sea que este sí que lo probamos y estuvimos hablando sobre él bastante tiempo. Todos ellos están destinados a hidratar y mantener el cabello suave, por lo que evitan la rotura, ¿vale? O sea que espero que te sirva de ayuda. No obstante, si deseas otra alternativa, me lo comentes y hablamos. Como podéis ver, yo interactúo con toda la gente, yo intento de alguna forma daros las mejores opciones y me gusta al menos que si habéis probado alguno de ellos, también lo comentéis, porque al resto de la comunidad le puede servir de ayuda también, ¿vale? Aquí estamos para ayudarnos, las cosas como son. Esta consulta se hizo sobre el Repair and Nutrition de Mercadona. Como bien digo, si el paso de cortar las puntas de cada 3 meses, si estamos hablando de un cabello tratado químicamente o que tratamos habitualmente, ya sea con la plancha, etcétera, etcétera, hay que hacer un mantenimiento de puntas para evitar esas puntas abiertas. En caso de que sea un cabello natural, podemos aguantar perfectamente de 5 a 6 meses, ¿vale? Pero siempre hay que sanear las puntas, como le llaman, sanear las puntas, el cabello. Hablando del Repair Rescue, este es mi favorito, que es el primero que he mencionado, para puntas abiertas. Luego tenemos este de L'Oreal, que es Lift Control Plus, que es una pasada para cabello rebelde, cabello rizado, cabello... es súper bueno. Bueno, no lo digo yo, que lleva años en el mercado. Y este, como no, este es el todoterreno, porque sirve para todo tipo de cabello. Vamos a por la siguiente pregunta. Bien, vamos con la consulta de Victoria. Hola, ¿se podría aplicar como desenredante por la mañana con el pelo seco? Muchas gracias, un saludo. Esta consulta la hace nuevamente sobre el acondicionador de reparación
sin aclarado, el bifásico que estuvimos probando. Y mi respuesta es la siguiente. Hola Victoria, este acondicionador se aplica en cabello mojado porque contiene varios aceites, por lo que si lo aplicamos en seco dejará el cabello apelmazado. No obstante, si el cabello es grueso y muy seco, sí que lo admitiría porque estaríamos aportando la hidratación que le falta a la vez que desenredamos. Esta anotación es sobre cabello largo, ya si se trata de cabello corto ensuciaría las raíces. Por otro lado, podrías probar con el acondicionador instantáneo de Revlon. Quien no lo sepa, yo utilizo mucho la línea de Revlon porque calidad, precio, aroma y beneficio es de 10, ¿vale? Sí que hay muchas otras, no nos vamos a meter con las marcas, pero hay muchísimas, ¿vale? El cual sí que se puede aplicar en seco y mojado. Facilito la página web oficial si deseas saber más sobre él. Aquí es donde podemos escoger varios según el tipo de nuestro cabello. Como podéis ver, también facilito la web oficial para que busquéis la información si la necesitáis. Y luego recalco, porque yo recuerdo que en Mercadona disponían de uno similar, pero no se encuentra en su página web. No es muy estable, a veces tienen uno u otro. Quiero decir que no es muy estable en su página web o incluso en tiendas, a veces buscamos un producto que luego no lo tienen. En caso de encontrarlo en mi ciudad, haré un sort para mostraros el que es. Estamos hablando de el de Revlon es este, y este también lleva años en los salones de peluquería. Y el de Mercadona, que os comento que es parecido, a mí por lo menos me resulta algo parecido, es este de la línea Hydra, ¿vale? Que también lleva filtro UV, filtro ultravioleta y, como digo, que es ideal tanto para cabello seco como para cabello mojado. Aquí podéis ver que justo después, no sé si fueron 2 días después, lo estuve mirando y ya aparece en su página: acondicionador instantáneo Hydra Deli Plus, cabello normal con extracto de flor de cactus y aceite de coco 100% natural. Cuando dice cabello normal, quiere decir que no lo tenemos que tratar mucho, que no tenemos exceso de deshidratación y demás, ¿vale? La cuestión es probar y ver qué es lo que necesita nuestro cabello, si necesita más o menos producto o necesita un producto más concentrado, ¿vale? Venga, vamos por la siguiente pregunta. TMR dice lo siguiente: hola, muy buenas. Tengo el cabello rubio y se me ha ido oxidando. Si me pongo la mascarilla de color negro, ¿me dejará el cabello negro o por el contrario un tono castaño oscuro, medio, chocolate o como tú dices con reflejos verdosos? Muchas gracias, guapa. Esta consulta se está haciendo sobre la mascarilla negra de Deli Plus. Como bien sabéis, la hemos probado todas, hemos enseñado todo lo que se podía enseñar sobre ella. Y estamos hablando que qué ocurriría si aplicamos esta mascarilla sobre un cabello rubio. Le digo lo siguiente: al aplicar la mascarilla negra sobre el cabello rubio notarás el cambio al momento, pero se aclara desde el primer lavado. No olvidemos que es una mascarilla, por lo que efectivamente se irá viendo reflejos marrones y verdosos, ya que contiene mucha pigmentación azul. Quien lo ha probado lo sabe de sobra. No olvidemos que son mascarillas de color para reavivar la tonalidad del color igual o similar al nuestro. Si deseas hacer un cambio de color y no sabes si te gustará, es buena opción comprobarlo con la mascarilla, puesto que en caso de que no te guste puedes retirarla. Quiero decir, si quieres probar con la mascarilla antes de poner un tinte permanente, es muy buena opción. Si no, pues omitimos ese paso. Pero si no deseas mantener el cabello oscuro, siento decir que no te lo recomiendo. Puede ser desastroso estropeando la tonalidad de rubio que tienes. No obstante, te sugiero que hagas la prueba del mechón. Esto es válido para cualquier tratamiento, color, etc. Para ver el tono y durabilidad que tendría sobre tu cabello, así como el reflejo tras perder la intensidad. Los pasos para ello es: tras lavar el cabello, separa un mechón fino de cabello en la zona trasera, para cuando impregnes la mascarilla de color no quede visible dicho mechón de prueba. Envuelve el mechón con papel aluminio para evitar manchar el resto del cabello. Deja actuar al menos 10 minutos y aclara. Solamente queda analizar si te agrada, o si te gusta el tono y el tiempo que dura. En caso de desear retirar los restos de coloración,
de la mascarilla, lava el cabello con champú de camomila, antigrasa, anticaspa o manzanilla. Espero haber aclarado tu duda. Si me necesitas, por aquí estaré. Como comento, la prueba del mechón, cogemos un mechón de la zona de detrás porque luego se tapará con el resto del cabello. El envolver dicho mechón es para no manchar el resto del cabello, pero cuanto más escondido esté, mucho mejor. Si nos gusta, lo hacemos directamente, nos lo aplicamos por todo el cabello. ¿Que no nos gusta? Pues ya hemos hecho la prueba, por lo menos tenemos un mechoncito con color, no todo el cabello y con un disgusto en el cuerpo que no lo quita nadie. Respecto a los champús que podemos utilizar para retirar los restos de la mascarilla de color, estamos hablando de champú de volumen. Yo he cogido este de Mercadona, que lo probamos también y aquí lo tengo. He escogido el de Timotei, el más famoso sobre el champú con reflejos dorados, tal, que es de camomila. Y os voy a enseñar unas imágenes para que veáis, por ejemplo, imaginaros que acabamos de ponernos la mascarilla y evidentemente, si no nos gusta, con los lavados podemos ir retirándola, aunque va a ser poco a poco, no va a ser de golpe, pero como realmente dura poquito tiempo en el cabello, pues la verdad es que podemos aguantarlo. Cuando se degrada el color van quedando tonalidades que, fijaros bien en los reflejos, se va viendo el oscuro de raíces, se va viendo más clarito de media punta y en las puntas, al estar más oxidados, se pueden ver reflejos más rojizos, más naranjas, etc. Todo esto con el rojo. Pues imaginaros con el negro, sobre un cabello rubio, ¿vale? Todos esos reflejos se convertirían en marrones, en verdes, chocolates, etc. Incluso azules por los pigmentos azules de la mascarilla. Y aquí otra que se puede ver detrás. Oye, que puede parecer un color que puede estar a la moda porque está entre rosa, rojo, tal. Me parece perfecto, pero son las tonalidades que puede quedar de un rojo intenso a más clarito en un cabello rubio, y con el negro puede pasar exactamente lo mismo. Así que si tienes el cabello negro, utiliza la mascarilla negra. Si no, mejor que la evitemos. Ya hemos llegado al final de esta nueva sección de preguntas y respuestas. Os recuerdo que serán las preguntas y respuestas que me estáis haciendo tanto en YouTube como en TikTok, y me explicaré más adelante las respuestas de TikTok cómo van. Y si tienes alguna consulta, me la puedes dejar en la cajita de comentarios. ¿Que quieres ver más vídeos como este? Me lo puedes hacer saber o diciéndomelo en comentarios o dándole a me gusta. Sin más que añadir, espero que os sirva de ayuda. Comparte el vídeo si crees que puede servirle de ayuda a alguien más y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!